Buenos días, profesor. A continuación, le voy a hacer la presentación del proyecto de base de datos. Mi nombre es Alex David Vilatuña Tipán, estudiante de Desarrollo de Software, segundo semestre. Introducción. En base de datos relacionales, las tablas se conectan mediante claves primarias y foráneas para relacionar información. SQL usa join como inner, left y right para combinar datos entre tablas, generando distintos resultados según existan coincidencias. Esto permite obtener información coherente y relacionada de forma eficiente. A continuación se hace la presentación de la base de datos usada para este ejemplo. Tenemos las tablas ventas, clientes, plantas. Como se observa, la relación entre la tabla de plantas y ventas desde uno a muchos, la relación entre clientes y ventas desde uno a muchos. Eso quiere decir que la tabla ventas es la que recibe las llaves foráneas de las siguientes tablas. Conceptos fundamentales. Tenemos la clave primaria o primary key. Una clave primaria es un atributo o conjunto de atributos que identifica de forma única cada registro dentro de una tabla. Sus características son que no puede repetirse, no puede ser null y garantiza unicidad. Clave foránea o foreign key. Una clave foránea es un atributo en una tabla que referencia a la clave primaria de otra tabla. Su objetivo es mantener la relación y asegurar la integridad referencial, perdón. Importancia de la integridad referencial. La integridad referencial garantiza que no existan pedidos sin cliente asociado, no se eliminen clientes si aún tienen pedidos relacionados, a menos que se permita explícitamente. La información sea coherente y confiable. Esto evita las inconsistencias como datos huérfanos. Join en SQL, vinculación de tablas. Los join permiten combinar filas de dos o más tablas basándose en una condición de relación, generalmente entre clave primaria y foránea. Para este análisis se usarán tablas. El inner join devuelve únicamente los registros que tienen coincidencia en ambas tablas. Es decir, si un cliente no tiene pedido, no aparece, y si un pedido no tiene cliente válido, tampoco aparece. Tenemos un ejemplo. En este caso tenemos el código que se usó. Este inner join permite devolver una planta en la que se aprecia el cliente, qué planta compró, cuántas y cuál fue el total de su compra, haciendo una unión entre la tabla de ventas y cliente. Entonces, como se observa en el resultado, tenemos, por ejemplo, como cliente María López. La planta que compró fue un cactus de asiento de suegra, cantidad 2 y de un total de $8. De igual forma se ve el left join. El left join devuelve todos los registros de la tabla izquierda y los registros coincidentes de la tabla derecha. Si no existe coincidencia, se muestra valores null. Como vemos aquí, se muestran todos los clientes. Si un cliente no tiene ventas, aparece un null en ID de venta y total. Arriba se observa el comando que se usó y abajo se observa ya el resultado. Y como se observa en el cliente Juan, este no tiene un ID de venta y tampoco tiene un total porque no ha hecho ninguna compra. A continuación tenemos el right join, que devuelve todos los registros de la tabla derecha y los registros coincidentes de la tabla izquierda. Eso significa que si se elimina un cliente, las ventas quedan, pero el ID del cliente se vuelve null. Con right join, la venta seguirá apareciendo, pero el nombre del cliente será null. Esto demuestra cómo el join afecta a la visualización según la integridad referencial. Aquí tenemos, por ejemplo, el foreign key, ID cliente, reference cliente, ID cliente, un delete null que se utilizó en la tabla al momento de crear la tabla del cliente. Aquí tenemos el ejemplo del código usado, el que se unió la tabla cliente con ventas, y abajo tenemos el resultado. Y como se ve en este caso, eh,
se eliminó un cliente, pero su ID de venta, que sería en este caso 5, y el total de $30 siguen apareciendo. En este caso, el cliente al haber sido eliminado, vemos que toma el valor de null. Comparación. Tenemos tipo de join, inner join, que muestra en la base de datos solo ventas con cliente y plantas válidas. Cuándo usarlo en reportes normales y de ventas. El left join, que muestra en la base de datos, sería todos los clientes, incluso si aún no ha comprado nada. ¿Cuándo usarlo? Cuando queremos nosotros detectar clientes inactivos. Right join, todas las ventas, incluso si el cliente fue eliminado. Esto se puede usar cuando queremos hacer una auditoría. Aquí también, por ejemplo, tenemos los códigos que se usaron, pero visualizado con diagramas de Venn para mayor comprensión. En este caso, en el inner join se aprecia que el punto coincidente de la tabla cliente y ventas es el apartado verde, que sería solo las ventas con clientes y plantas válidas, que se muestra únicamente los registros que tienen coincidencia en ambas tablas. Aquí tenemos el ejemplo, como ya vimos anteriormente, en la tablita y solo aparecen las ventas que tienen cliente asociada y planta asociada. Tenemos también el diagrama de Venn para el left join. En este caso se aprecia que tenemos la unión de la tabla clientes y ventas y en este caso el resultado va a ser eh, toda la tabla de clientes más la coincidencia que tenga en la tabla venta. Entonces aquí dice todos los clientes, incluso sin compras, muestra todos los clientes de la tabla izquierda y sus ventas si existen. Si no hay venta, aparecen valores null. Aquí tenemos el ejemplo de la base de datos que ya se hizo. Como vemos, Juan sin compras no tiene idea de venta ni total porque no ha hecho ninguna. Tenemos el right join, tenemos clientes, tenemos ventas. De igual forma vemos que todo lo que nos da este comando sería toda la tabla ventas, incluido la coincidencia en la tabla clientes. Eh, muestra todas las ventas, tabla derecha y el cierre si existe. Si el cliente fue eliminado, aparece null, como vemos en la tabla. Tenemos el ID del cliente de la venta, sería la número 100. El cliente, como fue eliminado, sale null. La planta fue un cactus y el total de $12. Incluye todas las ventas, incluso aquellas cuyo cliente fue eliminado. Integridad y coherencia de datos. Reglas importantes. On delete set null en clientes mantiene historial de ventas aunque se borra el cliente. On delete restrict en plantas no permite eliminar una planta si ésta está en ventas. Esto garantiza que no existen ventas sin planta válida y se conserva el historial comercial. Conclusiones. La vinculación de tablas mediante claves primarias y foráneas permite que la base de datos mantenga coherencia estructural y facilite la recuperación de información relacionada. El inner join es ideal para reportes de ventas formales. El left join permite identificar clientes sin actividad. El right join es útil para mantener el historial incluso cuando existen registros eliminados. El uso correcto de claves foráneas y acciones referenciales garantiza la integridad de la información y evita inconsistencias en el sistema. Eso sería todo. Gracias.